¿Cómo era la vida de una mujer noble en la Edad Moderna? La experiencia de la mujer como sujeto histórico ha pasado desapercibida a lo largo del tiempo en las investigaciones históricas. No obstante, estudios desarrollados en los últimos años del siglo pasado han venido a valorar que, en efecto, este grupo social no ha sido invisible y ha jugado un papel activo e importante en el transcurso de la historia. En este vídeo vamos a acercaros la mujer noble durante la Edad Moderna. Antes de comenzar, ¿cuál pensáis que fue el papel de la mujer durante esta etapa de la historia? ¿Se encargaba solo del cuidado del hogar y de la familia? ¿Pensáis en la idea de una mujer mecenas? Bien, imaginad que tuvieseis la posibilidad de viajar al pasado y observar de cerca la evolución vital de una mujer que nace en el seno de una familia de alto rango social. Desde que nacen, son criadas, tanto ellas como sus hermanos varones, por una ama de cría, quien se encarga de amamantarlos. Esto era algo habitual en las familias nobles. Desde pequeños ya tenían asignado su papel social. El primer hijo varón estaba destinado a heredar el patrimonio en su totalidad para mantenerlo intacto. Las familias nobles debían conservar indiviso el grueso de sus tierras, su fuente de ingresos. Este sistema se conoce como el mayorazgo. Esta práctica significaba que el resto de hijos heredaban de otra manera, mediante tierras colaterales o periféricas, o dinero o bienes muebles. La hija noble, por tanto, perdía el acceso igualitario a la riqueza de la familia. No obstante, se dan excepciones, como la sucesión de Enrique IV de Castilla. En el siglo XV, las circunstancias hicieron que los hombres defendieran los derechos de sus hijas e hicieron posible que una mujer asumiera los derechos al trono. Isabel de Castilla se convirtió en heredera del trono de Castilla después de que muriera su hermano Alfonso. Quedaban como herederas Isabel o la hija de Enrique IV. Si pensamos en la educación que recibirían, ¿qué pensáis? ¿Creéis que solo los hombres estaban alfabetizados? Lo cierto es que, dentro de la cifra de población alfabetizada, la mujer presentaba una minoría frente al hombre. Sin embargo, esta pequeña cifra es simbólica porque nos muestra que en realidad sí que recibían una educación. A diferencia de la Edad Media, como consecuencia de la Reforma Protestante, el cristianismo había aceptado el ideal de alfabetización femenina. Se necesitaba aprender a leer para educar a los hijos, para ser el modelo de esposa cristiana, etc. En las clases, las niñas aprendían también las actividades domésticas tradicionales de sus funciones y cometidos aceptados. En general, la educación que recibirían se basaba en la obediencia y en la castidad. El Renacimiento español supuso un cambio en la visión de la relación entre los hombres y el mundo. El humanismo cristiano reconoció la igualdad esencial de todos los hombres y las mujeres. Tenemos a estudiosos como Erasmo, Vives, Guevara, que hablaban de que recibieran una educación que se adaptara al papel de dóciles hijas, encantadores esposas y madres eficientes. La realidad fue que las españolas del siglo XVI y XVII, de clases altas y medias, aprendían a leer y a escribir, bien enseñadas por profesores particulares o por sus madres en conventos. En el siglo XVII existían tertulias poéticas, donde la asistencia de mujeres suponía ser objeto de una brutal reacción misógina. Se conocen dos novelistas importantes de estos momentos, como María de Zayas y Mariana de Carvajal, ambas pertenecientes al grupo aristocrático. Una vez que crecían, se les presentaba a la mayoría un único destino, el matrimonio. Suponía algo clave, era la unión de dos familias para favorecimiento mutuo. Una joven, al casarse, pasaba de la protección y el cuidado de sus padres a la protección y cuidado de su marido. Los padres de la novia aportaban una dote que correspondían por parte del novio con una asignación de viudedad que se le habría de dar a la mujer en caso de que el esposo falleciera. Los padres decidían sobre ellas para elegir al pretendiente oportuno. Las mujeres del estamento nobiliario que no podían ser dotadas para casarse iban a parar a conventos. Durante los siglos XV al XVIII hay importantes cambios políticos en Europa. Todo el poder giraba en torno a un monarca y con ello se generó el lujoso mundo de palacio. Ahora, los miembros de la aristocracia
realizaban otro tipo de servicios a través de los cuales obtenían una serie de recompensas. Yo no ambicionaba gloria en el combate, cargos, pensiones, títulos, etc. Las mujeres fueron recibidas de buen grado en el mundo de las cortes, podían convertirse en miembros de la corte. Una mujer, por servicios a su señor y por su belleza e ingenio, podía obtener una buena posición en la corte y conseguir valiosas alianzas y amistades. De esta forma, elevaría también a su familia a extraordinarios niveles de riqueza y prestigio. Existían manuales de la mujer de la corte, de alta cuna, poseer gracia, inteligencia, prudencia, cuidar su reputación, etc. Mujeres y hombres luchaban por mantener allí su puesto y privilegio en respecto a las gratificaciones materiales que éste significaba. ¿Y existía un ideal femenino para estas mujeres? Este tema era habitual en la literatura de la época. El prototipo femenino se basaba en ser una mujer obediente, laboriosa, honesta y piadosa. Isabel la Católica es un ejemplo de modelo de esta mujer, cuyas funciones serían la reproductiva y de complemento económico de la sociedad masculina. Esto significa que, estando sujeta al varón, ejercía una función fundamental como sostenedora del matrimonio y, por ende, de la familia, elemento central de la organización de la sociedad dirigida por el pater. También ejercía sobre ellas la presión de honor y la buena fama. Una deshonra no recaía únicamente en ellas, sino que afectaba a toda la familia y, por tanto, es una presión psicológica que condiciona en gran medida sus actuaciones. Así lo podían sufrir las solteras o las viudas, cuyo modelo tiene como eje la castidad. La consideración de la mujer como el sexo débil como consecuencia de su situación de dependencia jurídica, primero de su padre y luego de su marido. La especial preocupación por el patrimonio familiar y la transmisión de este dentro del mismo linaje actuaban también como condicionantes, a los que los modelos daban respuesta. A ello se le sumaba un aspecto clave, el educativo, que imprimía en ellas una conciencia de lo que estaba mal y lo que estaba bien. A pesar de todo, en algunas ocasiones, la mujer noble acababa haciendo frente al rol misógino tradicionalmente asignado a las mujeres en la familia. Así, nos encontramos con figuras femeninas que gobernaron o impartieron justicia, fueron señoras de vasallos, mecenas y promotoras del arte, como Isabel la Católica o Isabel de Farnesio. Participaron activamente en la corte y en la vida política y social de su propia época, mediante relaciones sociales que les posibilitaron el acceso al poder y a la corte, medio de promoción personal y social, tanto para ellas como para sus familias, algo imposible para mujeres de otros estamentos y nivel económico. En este vídeo hemos tratado de acercaros de forma breve los principales rasgos que caracterizaban la vida de una mujer nacida en una familia aristocrática durante la Edad Moderna. Aún así, queda mucho trabajo por delante y está en nuestras manos hacer visible la mujer, protagonista olvidada de la historia.